Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda José Castillo. Qué gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de La Voz Alegre. Hoy les traemos música de hoy y de siempre, segmentos informativos y mensajes de la palabra de Dios con eterna vigencia. Les invito a que nos acompañen durante todo el programa.
Gracias por acompañarnos una vez más en Cultura Financiera. Qué gusto que esté junto a nosotros en el lugar donde se encuentre. Le saluda Milenka Peña, muy contenta de tener en los estudios al doctor Andrés Panasiuk para poder conversar un poquito en esta ocasión. ¿Qué tal, Milenka? Un placer estar contigo. Qué bueno que podamos tener estos minutos para poder hablar de algunos de los muchos conceptos que durante los muchos años de tu trabajo has estado manejando, enseñando y transformando vidas. Y una de las ideas que me gustaría explorar en esta ocasión está precisamente en uno de tus últimos libros que se llama Las 10 leyes irrefutables. Exactamente, ¿no? Para la destrucción y la restauración económica. Sí, y esta ley le pusiste de nombre la ley del espíritu independiente. A ver, sí, ¿de qué se trata? Sí, muy bien. Sí. Bueno, mira, hay ciertas cosas que uno tiene que hacer para que le vaya bien económicamente, ¿no? Yo siempre digo que en el ámbito de las finanzas el ser es más importante que el hacer. El ser habla de nuestro carácter, el hacer habla de lo que nosotros hacemos. Pero hay algunas cosas que uno tiene que hacer, claro. No solamente ser, sino también hacer. Una de las cosas que uno tiene que hacer es buscar consejo. Es muy importante, si uno quiere vivir una vida económicamente sana, económicamente exitosa, el ir en búsqueda del consejo. Dice por allí un proverbio latinoamericano, ¿no? 2 cabezas piensan mejor que una, ¿no es cierto? Claro, entonces uno no puede vivir en una burbuja, no puede sufrir en silencio. Yo lo que veo muchas veces en Latinoamérica, especialmente los varones, ¿no? Sufren en silencio, tienen un problema económico, no se lo dicen a nadie. Es como el orgullo, ¿no? Bueno, a veces el orgullo, a veces es una cuestión de vergüenza, también, ¿no? Porque es como que si yo no estoy manejando bien el dinero de mi casa, o si tengo problemas económicos y se los tengo que decir a alguien, me da vergüenza porque no soy lo suficientemente hombre, ¿no? O no soy un buen padre, proveedor. Un buen proveedor, ese tipo de cosas. Pero uno tiene que tirar eso a la basura. Realmente, la gente que le va mejor económicamente en el mundo siempre buscan consejeros, siempre buscan asesores. Fíjate en los presidentes de la nación, claro, ¿no? Son gente tan inteligente y sin embargo tienen un séquito de asesores y de consejeros alrededor de ellos. Los líderes, exactamente, ¿no? Entonces uno necesita ir en búsqueda de consejo. Cuando uno va a tomar una decisión económica importante, si voy a comprar una casa, si voy a comprar un carro, si me voy a mudar a otro lado, si voy a tomar un trabajo, debo pensar en quiénes me pueden dar un buen consejo. Yo le digo a la gente que quiere comenzar un negocito, ¿no? Mucha gente en Latinoamérica quiere comenzar su microempresa. Y yo le digo, mira, busca un empresario que haya sido muy exitoso en esa área, ve y siéntate a tomar un cafecito con él. Claro. Siéntate, pregúntale qué errores ha cometido, aprende de él. Y muchas veces la gente, especialmente la gente que ha vivido por cierta cantidad de años en la vida, uno quiere impactar la vida de la siguiente generación, dejar un legado, ¿no? Sí, entonces te van a decir la verdad y te van a dar una buena mano. Entonces uno debe ir en búsqueda de consejo. La ley del espíritu independiente tiene que ver con el hecho de que no estamos hablando con nadie. Y en nuestro contexto cultural, social y económico, en el lugar donde nosotros vivimos, nos resulta muy difícil pedir consejo. Por eso que siempre le decimos a la gente, ¿no? Acérquese a nuestro sitio de internet. ¿Es cierto? No le va a costar un peso. Anótese allí, busque los artículos que tenemos, mire los videos. Hay una cantidad de material que le pueden servir de ayuda. Y si todavía le quedan dudas, haga su preguntita. La primera no le va a costar nada. La segunda tampoco. Ninguna le va a costar nada. Es cierto, utilizamos ¿cierto? esas preguntas, las respondemos directamente. Claro. Y además, como bien lo saben las personas que siguen el programa, que muchas de ellas son respondidas aquí precisamente en Cultura Financiera, ¿no? Claro que sí. Somos una organización sin fines de lucro. Nosotros somos una organización educativa para ayudar a la gente. No estamos en el negocio de vender nada y estamos para servirle. Pero, por un lado, confíe en nosotros. Por otro lado, usted tiene que tener un grupo de 3 a 5 personas en quien usted pueda confiar y usted pueda ir en búsqueda de consejo sabio. Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de Cultura Financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo. Tú le importas a Dios y a nosotros también. Por eso te sugerimos escuchar La Voz Alegre, un programa de radio ameno y diferente. Si crees en Dios, pero aún no eres parte de la iglesia, La Voz Alegre es para ti. Alegra tu vida junto a nosotros con música y mensajes de esperanza.
Para escuchar las transmisiones diarias, sigue nuestra página en Facebook. Y para más información sobre las estaciones y frecuencias por donde puedes escuchar a La Voz Alegre, visita nuestro sitio web www.lavozalegre.com. www.lavozalegre.com. Y ahora voy a cantar una canción que recorrió el mundo, que nació en la intimidad de mi hogar como un juego un poco doloroso, y que ha recorrido casi todos los idiomas. Esta canción dice así. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Mejor prenatal que lamentar. A ver, chicas, a ver, ¿cuánto dura el embarazo? 9 meses. ¿Están seguras? Sí, claro que 9 meses, profe. ¿Quién no va a saber eso? Pues fíjense que no dura 9 meses. Bueno, 7 sí es 7 mesino. El embarazo dura 12 meses. Eso será el de una ballena, profe. Ni va llena ni vacía. Es que el embarazo no comienza cuando la mujer queda embarazada, sino antes.
unos meses antes. Doctor. ¿Sí? Ay, doctor, hemos venido a consultarle. Ajá. Porque Carlos y yo estamos planeando tener un bebé. Estupendo. ¿Y qué quieren saber? Algunas recomendaciones, me imagino. Sí, doctor. Y queremos saber si hay que tomar, no sé, algunas precauciones. Ay, sí. Pues sí. Y la primera precaución es apagar ese cigarrillo que acaba de encender. Lo dije. Ajá. Oye. O sea, durante el embarazo hay que olvidarse del tabaco. Bueno, doctor, eso será, digo yo, para ella, que es la que va a parir, ¿no? Oye. Pero usted le eche el humo en la cara. ¿Quiere un consejo? Aprovechen el próximo embarazo para dejar de fumar los dos. Eso afecta al bebé. ¿Y qué más, doctor? Bueno, vamos a hacerles un examen general a ver si todo está bien. Así estarán más seguros que el futuro bebé no corre riesgos de nacer con una deformidad, una discapacidad. Ay, sí. Mejor prevenir que lamentar, ¿no es cierto? Ay, sí, sí. Y yo lo que quiero es que nazca sanito, doctor. O sanita, porque no sabemos, ¿eh? Sí. Bueno, lo de sanita o sanito depende mucho de ustedes. Ay, sí, doctor. Si se cuidan, si no se automedican, si hacen los chequeos cuando toca, todo va a salir bien. Oiga, doctor, ¿y de dieta, no sé, alguna comida especial? Bueno, mira, tú come lo que quieras. Qué bueno. Pero esta muchacha tiene que alimentarse con mucho ácido fólico. Escucha. ¿Con qué? Ajá. Con ácido fólico. Ajá. ¿Y dónde encuentro eso? En el jugo de naranja, en la lechuga, la espinaca, la acelga. Ah. Sí, también en los frijoles, los guisantes y el hígado. Anótalo. Algunos cereales ya vienen enriquecidos con ácido fólico. También te puedes tomar un suplemento de vitaminas, especialmente de vitamina B, todos los días. Ay, sí. Así reducen el riesgo de tener un bebé con defectos en el cerebro o la médula. Ay, qué bien. ¿Algo más, doctor? Claro que sí. Ahora falta lo más importante. ¿Y qué? Fabricar al bebé. Pero eso va de su parte, ¿verdad? Ay, doctor. Claro. El cuidado prenatal permite evitar la mayoría de las discapacidades con que nacen algunos bebés. Chicas, entonces, ¿cuánto dura el embarazo? 12 meses, profesora. Una producción de radialistas.net. Yo solía pensar que sabía quién eres tú, y no sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz. No sabía que existía un mundo así, no sabía que podía ser tan feliz. Y la vida pasaba de largo vacía, sin emoción, y no había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón. Y llegaste tú y el mundo me abrazó, y llegaste tú y el mundo se paró. Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor. Y llegaste tú, una bendición, aún recuerdo el momento en que todo cambió. Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor. Y llegaste tú, una bendición, aún recuerdo cuando llegaste tú.
que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad. Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar. Y llegaste tú y el mundo me abrazó. Y llegaste tú y el mundo se paró. Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor. Y llegaste tú, una bendición. Aún recuerdo el momento en que todo cambió. Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor. Y llegaste tú, una bendición. Aún recuerdo cuando llegaste tú. Cuando llegaste tú, recuerdo el momento en que llegaste tú. Cuando llegaste tú, claramente puedo ver. Cuando llegaste tú. Hola, soy Johnny Erickson Tara. El otro día encontré un libro viejo de mi padre, El progreso del peregrino, y por supuesto tuve que hojearlo. Y pasé a la parte del libro donde Peregrino es conducido a través del río por su compañera llamada Esperanza. Al cruzar el río, el agua es más profunda, y Peregrino pierde el equilibrio y a punto de ahogarse empieza a dudar de todo lo que sabía acerca de Jesús. Pero él hace una cosa. Sostiene el hombro de su compañera Esperanza. Salmo 31 dice: ánimo, todos vosotros los que esperáis en el Señor. La esperanza nunca nos decepciona, porque nuestra bendita esperanza es Jesús. Si tú sientes que has perdido el equilibrio, aférrate a Jesús, que Él es la esperanza de la vida. Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad. Escuchas La Voz Alegre. La Voz Alegre. Un programa con música y mensajes que alegran tu vida. Sigue con nosotros. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Te cantamos alabanza. Te cantamos alabanza. Contigo yo soy feliz. Contigo yo soy feliz. Pues viniste a salvarme. A la tierra bajó, enseñando amor. De la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor. En la cruz Él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Te cantamos alabanza. Te cantamos alabanza. Contigo yo soy feliz. Contigo yo soy feliz. Pues viniste a salvarme. A la tierra bajó, enseñando amor. De la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor. En la cruz Él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. A la tierra bajó, enseñando amor. De la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor. En la cruz Él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. Momentos de la creación. Hemos demostrado que la inteligencia animal no es el resultado de la evolución, sino un regalo de Dios para sus criaturas. Hola, soy Milton de los Santos en Momentos de la creación. Mientras que los animales están limitados a un área de especialización mucho más pequeña, algunos pueden realizar hazañas de inteligencia que ni siquiera el hombre puede lograr. En el parque japonés Deer de California, palomas han sido entrenadas para clasificar partes eléctricas. Ellas pueden hacer esto con mucha más eficiencia y exactitud que los humanos. Las personas por lo general se aburren rápidamente con este tipo de trabajo y pierden su concentración.
Por otro lado está el misterio de la migración. El ave chorlito dorado migra entre Alaska y Hawái. Sin embargo, los padres nunca enseñan a sus críos la ruta. Cuando llega el tiempo de la migración, los pequeños por lo general tienen la edad suficiente para defenderse por sí mismos, pero demasiado jóvenes para volar los miles de millas sin parar requeridas por la ruta. Así que los padres los dejan en Alaska y se dirigen hacia Hawái. Un poco después, cuando ya están más fuertes, los pequeños chorlitos siguen la misma ruta sin error a pesar de que no tienen ningún guía. La inteligencia no es el resultado de fuerzas naturales sin sentido, ya que ¿cómo podría el sinsentido producir inteligencia o inclusive la genialidad? Los cristianos no deben sorprenderse como lo están los evolucionistas al encontrar muchos ejemplos de inteligencia en el mundo animal, porque la inteligencia es el regalo de Dios el Creador para sus criaturas. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 734. World Christian Broadcasting. ¿Qué idioma toca tu corazón? El mensaje de Dios es relevante en todos los tiempos, pero la forma de comunicarlo debe mantenerse actualizada y en World Christian Broadcasting utilizamos los medios de comunicación para que el mundo conozca más sobre Jesús. Nuestra transmisión internacional por onda corta comunica cada día las buenas nuevas a millones de personas gracias a nuestras estaciones en Alaska y Madagascar. Por medio de la onda corta cubrimos prácticamente todo el mundo habitado, hablando en el propio idioma de las diferentes naciones. En World Christian Broadcasting despertamos esperanza, interés y curiosidad entre los oyentes por medio de una programación que fomenta la búsqueda del sentido de la vida, la reflexión espiritual y el estudio personal del mensaje de Jesús. Para más información, visítanos en www.worldchristian.org. World Christian Broadcasting. El mundo está escuchando. Triste yo estoy, sin rumbo en mi vida, necesito ver algo mejor. Vanos placeres el mundo me ofrece y en ninguno encuentro salvación. Siempre buscaba y nunca encontraba, nada me dejaba libre. Nada me sacia, pues todo me cansa. En Jesús tengo esperanza. Ven hoy a Jesús, ven hoy a Jesús, ven hoy pecador, ven hoy a Jesús. Desde ese día mi vida ha cambiado, pues encontré algo mejor. El mismo ya no soy. No soy el mismo, confío en Cristo y camino con mi Salvador. Camino con... Escucha mi amigo, yo sé que tú buscas alguien que te haga libre. Que vale la vida si nada te sacia y todo te cansa. En Jesús hay esperanza. Ven hoy a Jesús, ven hoy a Jesús, ven hoy pecador, ven hoy a Jesús. Yo sé que tú buscas algo aquí, yo sé que no puedes ser feliz. Él puede tu vida transformar, escucha a Cristo. Ven hoy a Jesús, ven hoy a Jesús, ven hoy pecador, ven hoy a Jesús. Les habla Bill Humble. La tumba de Abraham debía ser un lugar de paz y hermandad, pero no es así. Más bien se ha convertido en un lugar de amargo resentimiento. Permítame explicarle por qué. Bienvenidos a este segmento de Arqueología Bíblica, pruebas extraídas de la tierra. ¿Se ha preguntado alguna vez cuán confiable es la Biblia para guiarnos en nuestro diario vivir? ¿Hay alguna evidencia independiente que confirma la veracidad de los eventos narrados en la Biblia, los lugares y las personas que ahí se mencionan? La respuesta es un rotundo sí.
hay abundantes evidencias de que la Biblia es un libro especial, muy diferente a los demás libros y digno de confianza. La arqueología nos provee esas abundantes evidencias. La arqueología es la ciencia que estudia las sociedades que han existido históricamente a través de sus restos materiales, sean estos el arte, los monumentos o cualquier otro objeto creado por el hombre. La arqueología bíblica es la parte de la arqueología que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirecta con los relatos bíblicos. El Dr. Bill Humble, un retirado catedrático de estudios bíblicos y ex decano académico de la Universidad Cristiana de Abilene, ha viajado a la Tierra Santa en numerosas ocasiones durante los pasados 30 años y ha visitado muchos sitios antiguos que proveen evidencia de la exactitud de la Biblia. Por medio de esta serie, él comparte con nosotros sus experiencias. Y ahora con ustedes, el Dr. Bill Humble. La tumba de los patriarcas en Hebrón yace sobre la cueva de Macpela, donde Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas fueron sepultados hace casi 4000 años. La tumba es tierra santa para las tres grandes religiones monoteístas, las cuales son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, porque las tres religiones honran a Abraham. Así que la tumba de los patriarcas debe unir a los pueblos. Pero en cambio, ha sido la escena de un amargo odio y aún de violencia y derramamientos de sangre. La pregunta que ha causado esta controversia es, ¿quién tendrá el control de este lugar sagrado? Hace mucho tiempo, en los días del Antiguo Testamento, los judíos estaban en control. Israel fue su tierra prometida, y Jerusalén y Hebrón fueron sus ciudades. Y fue Herodes el Grande, rey de los judíos, quien construyó la tumba de los patriarcas hace 2000 años. Pero eso cambió en el siglo VII. Una nueva religión, el islamismo, salió de Arabia y en el año 638 después de Cristo, los musulmanes capturaron la tierra prometida. Tomaron control de la tumba de los patriarcas en Hebrón y se convirtió en el cuarto lugar más santo del islamismo. ¿Y por qué Abraham es tan importante para los musulmanes? Porque los árabes son descendientes de Abraham a través de Ismael, y el libro santo de ellos, el Corán, enseña que Abraham fue el primer musulmán. Con la excepción del período de las cruzadas, los musulmanes han tenido el control de la tumba de los patriarcas por 1300 años, y por la mayoría de esos años, a los judíos se les ha prohibido entrar a la tumba. Cuando el Estado de Israel fue establecido en 1948, Hebrón y la ribera occidental estaban en Jordania, no en Israel, y los palestinos estaban aún en control. Eso cambió con la Guerra de los 6 Días en 1967. El ejército israelí ocupó la ribera occidental y asumió el control de la tumba de los patriarcas. Recuerde que la tumba había sido una mezquita por 1000 años. Pero los israelíes tomaron una parte de la tumba y la convirtieron en una sinagoga. Por eso hoy, los judíos y los musulmanes oran sobre la sepultura de su antecesor Abraham con guardias israelíes extremadamente armados. He visitado la tumba de los patriarcas muchas veces durante los pasados 20 años. El ejército israelí siempre está ahí custodiando, pero aún así, la tensión y el odio son grandes. Y unas cuantas veces no nos hemos atrevido a abandonar el ómnibus y entrar a la tumba. Qué triste es que los descendientes de Abraham, primos distantes, se odien tanto sobre su sepultura. Oro por el pueblo en la Tierra Santa. Oro para que los diplomáticos encuentren una solución que pueda traer paz. Aún más, oro para que de alguna manera, en la providencia de Dios, la gente de esa tierra, judíos y palestinos, puedan ser discípulos del Príncipe de Paz. Esperamos que esta presentación haya captado su atención y le genere un interés de indagar con mayor profundidad las asombrosas afirmaciones de la Biblia. Y le invitamos a que continúe escuchándonos en otro segmento de Arqueología Bíblica, pruebas extraídas de la tierra.
La Voz Alegre. La Voz Alegre. Somos más que un espacio radial y estamos en línea. Visita nuestro sitio web en www.lavozalegre.com. www.lavozalegre.com. Escucha, mira y comparte. Disfruta completamente gratis nuestros programas de radio y televisión. Consulta nuestra lista de estaciones por donde puedes escuchar La Voz Alegre. La escucho todo el día. Eso y mucho más en www.lavozalegre.com. www.lavozalegre.com. Visítanos. Oh Señor, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes. Nuestro mundo está cambiando tan rápidamente que casi todos los días hay noticias de mucho interés para todos. Realmente vivimos en tiempos emocionantes. Con mucha frecuencia hay descubrimientos en diferentes campos de investigación y eventos de gran trascendencia que literalmente están transformando nuestra forma de vida. Pero nunca habrá acontecimientos tan trascendentales como los que se vieron en una pequeña región del Medio Oriente cerca del río Jordán hace casi 2000 años. Si hubieran tenido los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy día, todos los reporteros se habrían hecho presentes para tener la información de última hora para sus respectivas publicaciones o transmisiones. De hecho, algo estaba sucediendo que estremecería no solamente las regiones de Judea y Galilea, sino todo el mundo, y no solamente por algunos pocos meses, sino por cientos de años, llegando con su poderosa influencia hasta nuestros días modernos. No fue el principio de ninguna guerra. No se estableció ningún nuevo sistema político. No se emitió ningún decreto de libertad ni de reforma social. ¿Qué evento tendría tanta importancia para todo el mundo de todas las épocas? Sencillamente, el Hijo de Dios fue presentado al mundo. Hacía algunos días ya que un hombre llamado Juan se había levantado con el anuncio del acercamiento del reino de los cielos. Ahora debemos entender que los judíos habían estado esperando la venida de su rey por cientos de años. Su último profeta, Malaquías, había repetido la promesa anunciada por muchos diferentes profetas de Israel antes que él. Él también habló de la venida de un precursor del Mesías, es decir, del rey de Israel. Pero las últimas palabras de Malaquías fueron escritas hacía ya como 400 años, y hasta el momento nada había sucedido. Pero de repente del desierto vino este hombre, vestido de pelo de camello, que comía langostas y miel silvestre, anunciando que el reino de Dios se había acercado. Y a los que escuchaban su anuncio, les aconsejó que se arrepintieran, que cambiaran su modo de vivir para poder entrar en el reino. Les bautizaba en agua para que recibieran el perdón de sus pecados. Pero ahora, Juan había comenzado a hablar de otra persona, del rey mismo, y por fin llegó el momento de su presentación al mundo. Juan sabía que venía, pero no estaba seguro de su identidad hasta un día cuando bautizaba y se cumplió la señal que Dios le había dado para conocer al Cristo. Qué gozo ha de haber llenado su corazón, con qué emoción ha de haber declarado: este es el Hijo de Dios. Leamos juntos lo que la Biblia dice en Juan capítulo 1 versículos 29 al 34. Tenga en mente que el día anterior los líderes religiosos de Israel habían enviado a algunos sacerdotes y levitas a Juan para preguntarle acerca de su propia identidad y misión. Pero el énfasis de la respuesta de Juan fue que no deberían fijarse en él, sino en aquel que viene después de él, pero que es antes de él, uno de quien Juan no se consideraba digno ni de ser su siervo. Luego la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El testimonio de Juan el Bautista en este párrafo acerca de Jesús reveló 3 maravillosas verdades acerca de él que componen la noticia más grande de toda la historia del mundo. Primero, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Esto quiere decir que Jesús traía la solución al problema más grande y más antiguo de la humanidad, el problema del pecado. Desde los días de Adán y Eva, el pecado se había extendido sobre todos los hombres como una plaga incurable. Por causa del pecado de Adán y Eva, la muerte física y todo el sufrimiento que conocemos en esta vida habían entrado en la experiencia humana. Por causa de sus pecados, los hombres perdieron la comunión con Dios. Los sacrificios establecidos bajo la ley de Moisés no tenían ningún poder para quitar en forma definitiva los pecados del pueblo, y nadie era capaz de vivir una vida perfecta. Nadie hacía suficientes buenas obras para lograr su propia salvación, mucho menos para salvar a otro. El testimonio de Juan es que Jesús resuelve todos estos problemas, porque Él viene para quitar por completo los pecados de todos los hombres de la raza que sean. Ya no sería necesario fingir la santidad, como hacían los fariseos y escribas de aquel tiempo, y como hacen muchas personas de nuestro tiempo. En Jesús, Dios ha hecho provisión para quitar los pecados de todo el mundo, porque Jesús iba a sufrir por todos como el Cordero de Dios. Dios mismo había decidido proveer lo que ningún hombre podía proveer: un sacrificio adecuado para borrar todos los pecados del mundo. Uno que podría sufrir por los demás para que ellos encontraran la paz y la salvación en Él. Qué interesante que a pesar de los muchos años que han pasado y los muchos avances en nuestra sociedad moderna, nosotros tenemos la misma necesidad que aquellos. Qué maravilloso que el mismo Jesús sigue ofreciendo su vida perfecta como el sacrificio dado una vez para siempre, que elimina nuestros pecados y quita por completo la culpa de nuestras almas. Gracias a Dios por el Cordero que fue inmolado para quitar mis pecados y los suyos. Conciencia limpia es nuestra en Cristo. En segundo lugar, Juan declaró: ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La identificación de Jesús como el Cristo en el momento de su bautismo en agua con el descenso del Espíritu Santo en forma de una paloma fue de gran significado, no solamente para Juan y los pocos hombres que estuvieron presentes en aquel día, sino para todos aquellos que sirven a Dios. Antes de la venida de Jesús, el Espíritu Santo de Dios había sido muy activo en el pueblo de Dios de vez en cuando, y en ciertos individuos solamente, especialmente los líderes y profetas del pueblo. Pero después de la muerte y ascensión de Cristo, cuando Él derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el Espíritu fue hecho disponible como don de Dios para todos aquellos que hacen la voluntad de Cristo Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo sucedió solamente una vez en el día de Pentecostés. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 2 en su propia Biblia cuando tiene tiempo. Hechos capítulo 2. Pero así como recibimos el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesús, que fue derramada,
una sola vez, también recibimos la bendición del Espíritu de Dios que fue derramado una sola vez. Ambas cosas sucedieron una sola vez para siempre. Es decir, que nosotros hasta el día de hoy recibimos los beneficios de estos eventos únicos en la historia del mundo. La sangre de Jesús todavía nos limpia del pecado y el Espíritu de Dios todavía viene a nuestros corazones cuando obedecemos a Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted quiere la bendición del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que derramó el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, tiene que hacer lo que el apóstol Pedro enseña en este texto. Arrepentirse y bautizarse, es decir, ser sumergido en agua para perdón de los pecados que ha cometido, y Cristo le quitará sus pecados y le dará el don del Espíritu Santo, el cual vendrá a morar en su corazón. Usted se convertirá en templo del Espíritu Santo de Dios. Aunque parece increíble, esto es exactamente lo que Juan estaba anunciando por primera vez hace casi 2000 años, y el poder de esta verdad vive hasta el día de hoy para usted y para mí. Tenemos aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, anunció Juan, y luego lo identificó también como aquel que bautiza con el Espíritu Santo. El último punto en el testimonio de Juan fue, este es el Hijo de Dios. ¿Quién más podría hacer realidad tales cosas? No hay hombre, ni ángel, ni ninguna otra criatura que podría servir como un sacrificio aceptable por los pecados del mundo. Dios mismo tenía que hacerlo. Así que Dios se hizo hombre. El Verbo fue hecho carne y nació de la Virgen María, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Quién más podría enviar el Espíritu Santo a sus discípulos? Esto no es cualquier hombre, no es un simple profeta de Dios, no es como algunos religiosos de nuestro tiempo enseñan, la más grande criatura de Dios. Es el Hijo de Dios, es de la misma naturaleza divina que su Padre, es Dios en la carne, Dios con nosotros. Esta era la única manera que tan grandes cosas podían suceder. Para algo tan grande como la salvación del hombre, se necesitó de alguien tan grande como Dios mismo, y solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, podía hacerlo. Mire quién viene, clamó Juan, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, el que elimina el problema de la mala conciencia, el que limpia la conciencia, el que limpia el corazón, el que resuelve este problema que viene con nosotros desde el tiempo de Adán y Eva. Él quita los pecados nuestros. Y además es aquel que bautiza con el Espíritu Santo, aquel que fue prometido por los profetas antiguos, aquel que viene a traer el Espíritu a todo el pueblo de Dios, no solamente a algunos de los grandes líderes, sino a todos nosotros. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Mire quién viene. Mire cómo lo recibieron, mi amigo, con una cruz. ¿Cómo le recibirá usted? Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme. La Voz Alegre es la voz hispana de World Christian Broadcasting en asociación con Producciones Cristianas Internacionales.
Si deseas incorporar nuestros contenidos a la programación de tu estación radial, visítanos en www.lavozalegre.com y selecciona en el menú el botón de contacto. Llena el formulario de solicitud para usar nuestros programas completamente gratis y contagia a tu emisora con La Voz Alegre. www.lavozalegre.com Contacto. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Radiodifusora Mundial Cristiana presenta Creo, una recopilación de consejos, recuerdos, exhortaciones y oraciones expresadas sagazmente por el Dr. Daniel Coker, catedrático universitario y misionero por más de 30 años en varios países de América Latina. Estos cortos segmentos están llenos de anécdotas que nos revelan valiosas lecciones, llenas de sentido común, sabiduría y nobleza. Con ustedes, el Dr. Daniel Coker, con el pensamiento del día. Oración. Dios nuestro, concédenos hoy un espíritu humilde para que podamos vernos lo más objetivamente posible. Sabemos que la introspección es muy difícil, por eso necesitamos de tu espíritu para poderla realizar. Haz, oh Padre bendito, que estemos iluminados en tu verdad. Bendícenos para que nuestras vidas sean una bendición para otros. Enséñanos el gozo de pertenecer a una hermandad universal. En el nombre de tu Hijo, te agradecemos todo. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Agradecemos su amable sintonía. Esperamos que el pensamiento de hoy haya contribuido a ennoblecer su espíritu y a acercarle más a Dios. Le invitamos a que nos vuelva a sintonizar en la próxima transmisión de Creo. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Yo quiero
Donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, la voz alegre te puede acompañar. Descarga nuestra aplicación completamente gratis en Amazon App Store o Google Play Store. La voz alegre en tu teléfono, tablet o computadora. El mensaje de Cristo al alcance de todos y para todos los dispositivos. Descarga la aplicación en tu tienda favorita. Caminamos en la luz del Señor, caminamos en la luz del Señor. Bienvenida a su programa Luz para las Rosas, diseñado pensando en la mujer de hoy. Le invitamos a escuchar esta reflexión presentada por Michelle Goff, del Ministerio Hermana Rosa de Hierro. Confiamos en que la pasión de Michelle por ministrar a las mujeres con la palabra de Dios será evidente por medio de esta reflexión. Y ahora con ustedes, Michelle Goff. El amor del Señor, disfrutamos el amor del Señor. Cuando en el hemisferio norte se acerca más el otoño, los días se acortan y las noches son más frescas. El sol que iluminó y calentó la habitación cada mañana se presenta un poco más tarde y por lo tanto nos cuesta más levantarnos y estar listos para el día. Nuestros cuerpos están programados con el ritmo del día, es decir, funcionamos mejor cuando estamos despiertos durante el día y dormidos en la noche. Pregunta a una enfermera que trabaja de noche de cómo ese horario descuadra o afecta la salud y cuánto le cuesta dormir de día. Pregunta a alguien que vive en Canadá, quien tiene pocas horas con la luz del día durante el invierno. Los doctores han comprobado que necesitamos el sol y la luz del día para nuestra salud física y mental. Hasta hay un tipo de depresión que se llama síndrome del efecto de la temporada por la falta de la luz del día. Tomemos un momento para reflexionar sobre la bendición que recibimos al despertarnos a la luz espiritual de Dios, o el efecto negativo de no recibir suficiente luz espiritual. La luz espiritual nos ilumina el camino, nos calienta en el alma y nos prepara para enfrentar el día. Nuestro cuerpo y alma son hechos para anhelar una relación con el Hijo de Dios. Funcionamos mejor físicamente y emocionalmente cuando recibimos suficiente luz espiritual a diario. ¿Cómo te bendice la luz espiritual de Dios? Te invito a experimentarla hoy si nunca lo has hecho antes. Caminamos en la luz del Señor, caminamos en la luz del Señor. Gracias por acompañarnos. Es nuestra oración que estas palabras hayan sido de provecho y de ánimo para usted. Si desea más información sobre Michelle o sobre el Ministerio Hermana Rosa de Hierro, puede visitar su página web en www.hermanarosadehierro.com. La luz del Señor, disfrutamos del amor del Señor. Bien amigos, hemos llegado al final de este programa. Mi nombre es José Castillo y a nombre de todo nuestro equipo de producción, quiero darle las gracias por su sintonía. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo programa. Agradecemos a Radiodifusora Cristiana Mundial en colaboración con Producciones Cristianas Internacionales por hacer posible esta transmisión. Hasta la próxima.